nosotros en el plató de Córdoba TV Alejandro Ibáñez Castro, arqueólogo provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, antes profesor del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Alejandro, autor de este libro, Pesadilla arqueológica, para cuya presentación queda exactamente una semana. Efectivamente, la editorial Seneca se hace cargo de la edición, de la publicación de esta última obra de Alejandro Ibáñez. Tenemos una cita con él, con esta presentación, en el Teatro Cómico Principal, ya sabéis, en la calle Ambrosio de Morales, número 15, será el 4 de diciembre. Será cuando vea la luz este libro, publicado, como decimos, por la editorial Seneca, Pesadilla arqueológica, un libro de ficción. Total. Pero en el que, bueno, pues una anécdota, ¿verdad?, de trasunto real, pues da juego a que también la figura del arqueólogo reflexione, ¿no?, acerca del papel que rige y que juega en una sociedad como la nuestra. Sí, en realidad es como, aunque sea un tópico decirlo, la realidad supera la ficción. Yo me descubrí o recordé esta historia haciendo, vamos a decirle, una excavación, ya que estamos en términos arqueológicos. Un día en el archivo central de la delegación, pues bueno, manejando unos expedientes que estaba buscando una información y tal, me encontré unos recortes de prensa de un suceso que había tenido lugar, que es una señora que aparece, que es el tema central del relato, porque yo no me atrevo a llamarle novela, no sé ni cómo calificarlo. Es un relato para mí. Una señora que aparece, que hay que buscar un tesoro. Entonces, lógicamente, ahí entra la figura de cuando se habla de tesoro y tal, para siempre, pues está el arqueólogo. Ese arqueólogo que parece que es un brujo, o esa concepción que tienen de nosotros, de los arqueólogos, que somos gente normal y corriente, con hipotecas, deudas y todo lo demás, y un brujo que lo resuelve todo. Y entonces se pone en marcha todo un mecanismo para buscar ese tesoro, que lógicamente, tal como lo define la señora, prácticamente es imposible, físicamente imposible, y mucho más cuando la señora señala dónde está el tesoro y se hace un reconocimiento arqueológico y aquello es imposible. Entonces, a raíz de ahí van apareciendo, durante el relato de esa búsqueda del tesoro, van apareciendo toda una serie de personas y personajes y situaciones que, ya te digo, son reales. No lo hemos ubicado, es decir, hemos cambiado lógicamente todo, nombres, sitios y tal, pero son hechos que han ocurrido en nuestra zona, ¿no? Efectivamente, bueno, nos trasladamos hasta esa pedanía de los Santos de la Ribera, en el camino del Puente de la Horcada, ¿verdad?, con toda la leyenda que circula en torno a esa figura que dicen se aparece, y nos encontramos con ese hallazgo que hace, bueno, pues Estrella o Estrellita, ¿no?, Lagunillas, y que, bueno, pues consigue poner en marcha no ya ese protocolo y esa búsqueda oficial, sino que se empeña, y además por todos los medios del mundo, sean cuales sean, que se prosigan esos trabajos hasta dar con ese tesoro que ella dice, pues bueno, quiere recuperar por el bien de la humanidad y por preservar el patrimonio pues inmediato, pero que en realidad, bueno, pues tiene un plan B, ¿no?, para ello, ¿no? Sí, no, ella, hay una parte, digamos, oficial, donde la administración interviene con todos sus problemas y tal. En el proceso de excavación o de búsqueda del tesoro oficial ocurre una serie de anécdotas, interviene mucho y tiene un papel importante la Guardia Civil, que curiosamente en esa época fueron guardias muy preocupados por el patrimonio y tal, y fueron muchas horas las que echamos en el campo, mucho tiempo, mucha lluvia, mucho frío, que aparece también en el relato porque lo pasamos realmente mal. También pasamos buenos ratos, también comimos alguna que otra cosa más que buena, y entonces en esa época, pues yo quiero llamarle que fue el nacimiento en nuestra zona, luego fue por supuesto a nivel nacional, de lo que hoy es el Seprona, ¿no? Ya aparece una serie de guardias civiles ubicados en el medio rural y preocupados por el patrimonio. Entonces hablamos ya de que hay Radio Macuto, donde se empieza a hablar de que va a haber una policía específica en este sentido, ¿no? Y luego el plan B de las señoras, pues es muy divertido, porque recurren a todo tipo de artimañas para buscar dinero y buscar sobre todo recursos humanos que excaven
que excaven y busquen el tesoro, con lo cual la pedanía se nos va a llenar de otra serie de personajes que van a ir sorprendiéndonos día a día, ¿no? Todo un inventario en el que efectivamente desde el primero de esos 6 capítulos está muy presente el humor, y ya en la primera escena que nos encontramos, el Malacara, el Brigadilla y el Voces reciben ese alto de la Guardia Civil, sorprendiendo infraganti al primero con tierra en la garganta y con unas falanges pertenecientes a una tumba romana, ¿no? Volvemos a Roma, recordemos, bueno, que Roma y la Córdoba romana fue el tema de tu tesis de licenciatura, Geografía e Historia, y que bueno, que tu vínculo con esa etapa de nuestra tierra es más que evidente, ¿no? Y se va revalidando, así que no te desvinculas, ¿no? Aunque no sea una autobiografía ni mucho menos, no, que pero va bueno, para nada. También utilizamos el elemento romano, ¿no? En este caso mucho, bueno, yo estoy vinculado por investigación al mundo romano, es lo que me gusta, el urbanismo romano y tal. Lógicamente, por mi trabajo soy lo que yo llamo un mariposón de la arqueología. Si yo cada día me encuentro un problema distinto, unas veces es calcolítico y otras veces es medieval. Con lo cual tienes que estar continuamente, y eso es una cosa muy buena, continuamente formándote. Pero claro, yo puedo, digamos, entre comillas, que nunca se puede hablar de que uno es especialista en nada, puedo conocer o tener mucha más información sobre el mundo romano. Y eso más o menos, digamos, lo manejo, estoy casi al día. Pero luego me voy encontrando día a día problemas que tienes que resolver. Este verano pasado, por ejemplo, tuvimos una suerte de hallar una cueva calcolítica en Cabra, que es un yacimiento único, sin tocar, totalmente virgen, con el que yo nunca me había enfrentado. Afortunadamente fue una actuación de manual. Aparece el hallazgo, la dueña del cortijo resulta que es arqueóloga, sabe lo que está viendo, y en contra de la medida habitual, que suele ser taparlo, echarle tierra y destruirlo, se pone en marcha todo un mecanismo de intervención. El Ayuntamiento de Cabra, en este caso, colabora, la Consejería empieza a conceder todos los permisos fosilitar. Y bueno, tenemos la primera cueva, ya excavamos otra hace unos años en Santaella, pero esa sí fue tocada, mal tocada, y además por un arqueólogo encima, que la expolió. Tuvimos que ir a su casa con la policía a recuperar las piezas que se había llevado. En el caso de Cabra de este verano, pues ha sido un yacimiento abierto por primera vez, ¿no? Y aquí, bueno, en esta historia nos encontramos con esa alteración del orden público, ¿no?, provocada por este personaje. No falta tampoco el parapsicólogo, en fin, la vidente, y el papel, como decíamos, de ese arqueólogo que se encuentra con, bueno, pues con esos habitantes dispuestos, como le recrimina la Guardia Civil, a buscar tesoros sin autorización alguna, ¿no? Esto también nos permite, Alejandro, si te parece, enlazar con, bueno, pues cierta imagen muy estereotipada que se tiene del propio trabajo del arqueólogo, sobre todo pues muy que es muy deudora, ¿no?, del siglo XIX. Hombre, y demás. Indiana Jones, que también, por supuesto, del séptimo arte, ¿no? Indiana Jones, que estamos pensando en él todo, no ha hecho mucho daño. Son unas películas divertidísimas, yo las he visto todas varias veces, me divierten mucho, pero claro, tienes que estar continuamente explicando a la gente que no somos Indiana Jones para nada. Para empezar, pues bueno, aventuras sí tenemos muchas. Ahí podríamos contar miles, no tantas ni tan esas, pero tenemos muchas aventuras. Lo que no tenemos es ese manejo, que es lo que a la gente le interesa, el manejo de las piezas. Sí, por nuestras manos, por supuesto, pasan todos los días muchas piezas, algunas muy malas, otras muy buenas, falsificaciones, todo tipo de piezas. Pero esas piezas están bajo una normativa muy estricta en España, y más estricta todavía en Andalucía. Es decir, la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz es bastante estricta, y la gente, el normal de la calle, se cree que nosotros tenemos en casa, bueno, pues los tesoros de todos los días y tal, y además te lo preguntan, oye, tú en tu casa, no, en mi casa no tenemos nada, ¿no? Y está todo bajo regulación, todo lo que se interviene, nosotros somos como funcionarios autoridad, y además recurrimos a las fuerzas de orden. Nosotros tenemos colaboración continua con la Guardia Civil, el SEPRONA, la Policía Judicial, la Policía Nacional, la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, la Policía Municipal e incluso los guardias de medio ambiente. Así que tenemos toda una serie de vigilantes del patrimonio que nos reunimos anualmente, hacemos una jornada sobre información, protección del patrimonio, con lo cual tenemos un montón de gente en la calle
la calle podríamos decir, vigilando o luchando contra el expolio. También nos busca las vueltas. Claro que sí, esa imagen también, además esa dimensión como divulgadores de conocimiento, ¿verdad?, que bueno, pues se queda un poquito pues, menos presente. Bueno, pues sobre este asunto se ha escrito muchísimo, concretamente pues podemos encontrar un estudio muy interesante bajo el título El impacto social de la arqueología por medio de la literatura, y se alude, bueno, pues a esa famosa descripción novelada de Agatha Christie sobre la experiencia real de su marido durante sus excavaciones en Siria, y bueno, a partir de ahí se reflexiona acerca de cómo esa figura pues se ha ido envolviendo desde el 19 de ciertos clichés, ¿verdad?, que nos aleja mucho de la tarea real de ese arqueólogo que, bueno, pues como sucede en esta ficción, en esta historia, pues se siente, digamos, obligado, ¿no?, a dar una serie de pasos en mitad de ese desconcierto, ¿no?, que provoca y que afecta, además, absolutamente, pone del revés a toda la pedanía, ¿no? Son unos días, porque además sucedió en tiempo real, más o menos se cuenta la historia en tiempo real, y fueron unos días de locura en todos los aspectos, ¿no? Y el arqueólogo entonces, como tú bien has dicho, se ve obligado dentro del protocolo a, incluso en contra de sus convicciones, a llevar a cabo pues, 2 excavaciones o 2 sondeos y tal. En contra de, primero que se abre la excavación, se empieza a ver que aquello es un sitio que es imposible físicamente que haya existido nunca nada, y mucho menos como lo describe nuestra señora Doña Estrella, ¿no?, mucho menos. Allí no hay una sala de muchísimos metros, no hay, está llena de cofres, ni de lingotes de oro y de plata, etcétera. Pero bueno, en contra de su voluntad, lleva a cabo la excavación hasta que ya decide, bajo su responsabilidad, que esto se ha acabado, y se da por acabado. Y empieza la fase B, que digamos puede ser más divertida desde el punto de vista de las anécdotas que van ocurriendo, ¿no? Bueno, pues invitamos a nuestros espectadores a que no falten el próximo viernes 4 de diciembre esa presentación que además va a contar, ¿verdad?, bueno, pues con figuras como la de Angelina Costa, por ejemplo, en esa presentación de este último libro, de la última obra de Alejandro Ibáñez. Hasta el momento, esperemos que muy pronto esté aquí para hablarnos de una nueva publicación. Hace muy poquitos días pudimos leerle en la tribuna de Diario Córdoba SF99, así que vemos que no deja de crear, y además en un campo en el que también pues, se maneja fantásticamente bien, que es el de la ficción. Y bueno, Alejandro, este fin de semana ya las 13ª Jornadas Culturales sobre el yacimiento arqueológico de Ategua, bueno, pues entre mañana y pasado, bajo el lema Juntos por el futuro de ese conjunto arqueológico, por ese futuro conjunto arqueológico, en un momento además muy especial, después de los episodios vividos este verano y después de esos pasos que parece que sí, que ya va tomando forma, Sí, aunque solo estamos en el principio, me lo comentabas antes de entrar en directo, ¿no?, de esa reivindicación y esa preocupación y puesta en valor, ¿no?, del patrimonio, además, concretamente. La Asociación de los Amigos de Ategua lleva muchos años moviéndose, está en la jornada número 18.000, como yo digo, y este año lo que sí ha coincidido a raíz del expolio de este verano, que bueno, ya la Administración se ponga en marcha. Hay una propuesta de convenio entre la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento y Diputación, y mañana, por ejemplo, se celebra en la primera, porque siempre se han hecho en Santa Cruz, bien en el Cortijo de Tebas, bien en la pedanía. Mañana se celebran en la Facultad de Filosofía y Letras. Está previsto, según creo, tengo entendido, que va a venir a inaugurar la consejera de Cultura, y bueno, se trata de una jornada de reflexión. Va a haber 2 conferencias, una de José Clemente Martín de la Cruz, que es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Córdoba, y otra de Ángel Gómez Puerto, que va a hablar pues también sobre el desarrollo, la oportunidad de desarrollo que tiene un yacimiento arqueológico, ¿no? Y luego el domingo pues está previsto una visita guiada, que me toca a mí, como siempre, me toca a mí, y entonces está abierta a todo el público. Creo que la asociación ha publicado que hay que anotarse, apuntarse a vocal. El yacimiento tiene un pequeño problema, que no es muy grande, pero hay que advertirlo a la gente. Es un yacimiento que no está abierto al público, con lo cual no está adecuado perfectamente al público. Entonces, cada vez que entramos, hay que decirle a la gente que se entra bajo su responsabilidad, que no puede pisar los cortes, una serie de advertencias, pero vamos, que la gente las toma de buen grado.
Bueno, claro que sí, además hay que estar ahí porque son muchos los proyectos, el museográfico también, bueno, pues que en el futuro efectivamente se pueda visitar sin ningún tipo de problema el yacimiento y todo ese espacio, porque el perímetro es mucho mayor, lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones. Y bueno, Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. A vosotros. Enhorabuena también por esa nueva edición del simposio del salmorejo eso sí, dedicado al vinagre, también en su papel como figura activa, como arqueogastrónomo, ¿verdad? Algo en lo que también continúa trabajando permanentemente Alejandro. Y bueno, pues dentro de una semana tenemos una cita con Pesadilla Arqueológica. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. A vosotros.